Hola, hola familia, Esmeralda, qué bueno saludarles, verles. Hay tantos que quisiera abrazar y decirles, hermano, cuánto los he extrañado, pero el Señor es tan bueno y tan sabio que nos permite esta oportunidad. Feliz de tener el privilegio de poder compartir un mensaje del Señor para ustedes. Así que como he aprendido, creo que lo más importante es poder orar al Señor, así que les invito a orar al Señor para que este tiempo sea un tiempo donde Él hable, donde Él toque nuestros corazones, porque ¿quién más Él que conoce nuestra mente, conoce nuestro futuro, conoce todo lo que hacemos y nuestros proyectos, nuestros sueños? Así que vamos a orar al Señor para que Él hable hoy día a nuestras vidas. Amén. Padre, en esta hora yo te doy las gracias porque tú, Señor, has sido tan bueno con cada uno de nosotros, porque tu amor, Señor, nunca se acaba. Porque tú, Señor, de alguna u otra manera nos buscas, nos amonestas, nos quieres enseñar, nos quieres corregir. En este día, Señor, yo te ruego que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, seas tú, Señor, ministrando, seas tú, Señor, llegando al corazón, a la mente, Dios mío, de tus hijos, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo del corazón. Que tu palabra, Señor, sea aquella, Dios mío, que haga un renuevo, Dios mío, en la vida de tus hijos. Gracias, Padre, por este tiempo. Y sé tú, Señor, tomando el control y el gobierno, Dios mío, de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos y reconocemos, Señor, que dependemos de ti cada día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, creo que soy como, al tener la última responsabilidad, es como más nervioso, pero sé que el Señor va a hablar con ustedes y les va a decir para dónde vamos. Creo que ya ha sido claro. Y a mí hoy día me toca hablar de otro desafío muy importante que muchas veces no lo consideramos, pero es muy importante. Así que quiero que busquen en Juan 4:35, del 35 al 38. ¿Sí lo encontraron? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Ya. Bueno, yo voy a leer aquí mi versión. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y el otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese. Bueno, el Señor hoy día en esta palabra está muy claro lo que nos quiere decir. Pero para ordenarnos un poquito, yo quiero contarles un poco o aclararles algunos conceptos con respecto a lo que es plantación de iglesia. Muchas veces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan cuando yo les digo vamos a plantar una iglesia? Inmediatamente, sé que no me pueden responder, pero la mayoría dice, oh, hay que construir un templo. Oh, hay que buscar un lugar para edificar un templo. Pero estamos cerrados porque plantación de iglesia no está centralizado o no depende de una estructura física, no depende del templo. Nosotros no somos centro templo, por decirlo así, somos cristocéntrico. Entonces, Cristo es el centro de la iglesia, no el templo. Y creo que en este tiempo de pandemia Dios ha sido tan sabio y creo que nos ha venido preparando durante mucho tiempo, y esto es bueno verlo del Señor porque nos ha ido hablando antes de lo que pasó el estallido social. El Señor nos venía amonestando, preparó los CLP, preparó muchas situaciones,
empezó con el tema del evangelismo, que había que salir afuera, empezó a cambiar la música, ¿se acuerdan? Antes todo cristocéntrico, empezó a que entendiéramos que Él era el centro de la iglesia, que nos sacáramos esta estructura de que el templo, que si no estábamos en el templo no podíamos adorar, no podíamos tener una vida espiritual, y Él nos fue preparando hasta que pasó todo esto y nos dimos cuenta cuán necesitados y cuán faltos estábamos realmente de tener una vida genuina en el Señor. Y qué bueno poder hoy día estar entendiendo el mover del Señor. Y esto es maravilloso ver cómo el Señor nos habla como iglesia. Nos dice, necesitan una identidad en mí, necesitan ser restaurados, necesitan ser formados, necesitan caminar en mi llamado, necesitan definir qué es lo que quieren. Y el Señor hoy día eso nos quiere hablar con respecto a esta palabra. Lo otro, cualquiera de nosotros puede plantar una iglesia. No necesita tener una formación. Y esto yo los llevo a la palabra de Mateo 28, 19, que es la gran comisión. Dice el Señor, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizando y enseñándoles. El Señor dice, id. O sea, vayan, donde vayan, hagan discípulos, donde vayan, planten iglesias, donde vayan, no necesitan una estructura. Y lo más importante, y no se queda ahí, dice, bautícelo y enséñenle a ser discípulo. Y esto dice que la Gran Comisión se lo entrega a sus discípulos, no da reglamentos que dicen, no, solamente el pastor, solamente esto va dirigido solamente al misionero, va dirigido al evangelista, al maestro. No, dice, id, habla en forma global, en forma generalizada, todos podemos ser plantadores de iglesia. No se necesita un doctorado. ¿Sabe lo que se necesita? Pasión por las almas, pasión por servir a Cristo. Eso es necesario para plantar iglesias. Y lo más importante, para plantar iglesias es donde haya un alma que necesite. Hoy es el campo. Hoy vemos la necesidad imperiosa de toda la gente angustiada, deprimida, falta de esperanza. Hoy es el tiempo de ir por aquellas almas nuevas que necesitan de Cristo. Y tenemos los lugares, tenemos el trabajo, tenemos la comunidad, pueden abrir iglesias en las cárceles, abrir iglesias en parques, reunirse en juntas de vecinos. No hay excusa para no formar discípulos, para no plantar iglesias. No hay excusa. El Señor hoy día nos da toda la oportunidad y toda la alternativa para que nosotros seamos plantadores de iglesia. En nuestro hogar, el retiro anterior, en los días anteriores se habló de abrir nuestro hogar. Si el Señor les ponía en el corazón abrir el hogar para hacer misericordia, para enseñar, tienen la oportunidad de hacerlo. La iglesia por naturaleza tiene que crecer. Es por ello de que debe ser una iglesia bíblica, una iglesia que dé frutos. Dice que la mejor señal de una iglesia que ésta esté sana es tener gente nueva. Si nosotros hoy día nos observamos y si hay gente nueva, gloria a Dios porque estamos sanos, porque es nuestra visión, es porque estamos buscando más del Señor y estamos haciendo la obra. Si lleváramos 10, 20, 40, 30 años y somos los mismos, claramente es una iglesia que está enferma. Y yo los quiero llevar a dos líneas de iglesia. Y como decía anteriormente, una es la iglesia bíblica, es esa iglesia que crece, esa iglesia que enseña, esa iglesia que se llena de frutos, que desarrolla sus dones, que trabaja en ministerios. Esa es la iglesia del Señor. Y la otra es la iglesia bonsai. Me llamó mucho la atención cuando aprendí esto, la iglesia bonsai, la iglesia que está solo para exponerse, que está ahí en vitrina, la iglesia que es una pieza de museo, que lo único que le gusta es que esté todo ordenadito, que brillen los instrumentos, que nadie toque nada, que las bancas estén ordenaditas, que el color del piso sea uniforme con el color del cielo, que el púlpito sea el mejor púlpito. Esa es la iglesia bonsai, la iglesia que no crece, la iglesia que está enferma, la iglesia que lo único que está ahí para ser vista.
Y con respecto a esto, yo los quiero llevar a Lucas 9:62. Si lo pueden buscar, o ahí lo pueden colocar en el chat. Lucas 9:62 nos habla de la importancia y del trabajo que conlleva a plantar iglesia. Lucas 9:62 dice, Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¡Qué fuerte palabra! Esto nos enseña de que plantar iglesia es un trabajo de amor por Cristo, por las almas perdidas, es un trabajo duro, constante, es un trabajo con consecuencia, es un trabajo de mucho sacrificio. El labrador que toma el arado dice que sus manos se parten, se llenan de ampollas, pero él permanece, aunque la tierra es dura, él avanza, 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 no mira hacia atrás, porque sabe que si vuelve hacia atrás, el trabajo se desmorona, todo el camino que hizo se destruye y tal vez la semilla que plantó la pisa, la daña. El Señor quiere que tomemos este arado y como iglesia y avancemos, aunque sea un trabajo arduo, aunque sea un trabajo duro, aunque sea un trabajo de sacrificio, pero la recompensa la va a dar Él. Y eso es lo que nosotros hoy día debemos entender como iglesia. Es necesario entender también que esta plantación de iglesia también no es llegar y decir, ya yo me voy en mi casa y voy a ponerme a hablar del Señor. No, todo tiene un orden. También hay que tener una dirección, una precisión. Eso significa que debemos estar en la visión de nuestra iglesia local, debemos conocer la doctrina de nuestra iglesia local, debemos entender la organización. ¿Para qué? Para que cuando empecemos una plantación de iglesia, cuando empecemos la formación de discipulado, no lo abandonemos, seamos constantes, terminemos la obra hasta el final, no nos detengamos en el camino como muchas veces pasa. Alguna situación ocurrió y no quisimos avanzar, nos cansamos, nos agotamos y todo el trabajo que hubo se desmoronó. Y esto claramente no glorifica el reino, no glorifica el nombre de Dios. Yo los quiero llevar a esto entonces. Es muy necesario entender que está prohibido mirar atrás, hermanos. No podemos mirar atrás. Tenemos que mirar a Cristo. Él es nuestro enfoque, Él es nuestro centro. Debemos mirar a Cristo y caminar con Él y como hijos de Él avanzar a lo que Él quiere. Y es eso lo que el Señor hoy día ha estado llevándonos. Mírenme a mí, yo soy su centro, yo debo ser el que gobierna sus vidas, yo soy el que los voy a restaurar, yo soy el que los voy a formar, yo soy el que les voy a dar la visión correcta. Síganme para que todo lo que acontezca alrededor no los distraiga, no los aleje, no los aparte, no los haga tropezar. ¿Por qué debemos plantar iglesia? Hay 4 fundamentos que se los voy a pasar muy rapidito, que nos enseñan que como iglesia debemos, por qué es necesario plantar. El primer fundamento es el fundamento bíblico. Primero entender que en este fundamento bíblico la plantación de iglesia está en el corazón de Dios, está en el corazón de Cristo, el Espíritu Santo está en la idea de ellos. Entonces es necesario entender esto. Segundo, porque cuando uno planta iglesia, la gloria de Dios se hace presente. La gloria de Dios es el centro y el gobierno de Dios crece. Por eso es necesario entender que en la Biblia está esto. El otro es el fundamento teológico. Dice que así como Cristo se encarnó para traer salvación a la humanidad, así la iglesia debe encarnarse para traer salvación a la comunidad. Nosotros debemos anhelar traer salvación para la comunidad. Debemos anhelar traer al perdido y hacer discípulos. Dice que Dios es el único Dios que se hizo hombre por amor al perdido, para hacer discípulos. Esto, si Cristo lo hizo, ¿cuánto más nos queda a nosotros hacerlo también?
Y la importancia de la Gran Comisión está también reflejada en esto, en este fundamento teológico, de decir que Cristo dijo, vayan, hagan discípulos, enséñenles. Es necesario plantar iglesias, es necesario que donde ustedes vayan tengan en su mente, en su corazón, el anhelo de enseñar y de traer al perdido. El otro fundamento es el misiológico. Dice que la iglesia es la que anuncia las buenas nuevas. La iglesia es la que hace, es la que sirve, es la que ministra. La iglesia que no tiene misión de ganar almas no es iglesia. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿estamos haciendo eso nosotros hoy día? ¿Está en el corazón? Pensemos. Y el último fundamento es el práctico, y este es el que más me gusta a mí, porque muchas veces ponemos trabas, pero ¿cómo voy a hacer esto yo si a la vuelta de la esquina hay una hermana que está haciendo lo mismo? ¿Cómo le voy a...? Pensamos que estamos copiando. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto si hay otra persona que está trabajando con él? No importa. Mientras más es mejor, nunca es suficiente. Lo que en nuestro corazón debe estar el anhelo de servir, de ir por esas almas, de poner más, involucrar más a las personas y hablarles de Cristo, hablar de Cristo. No importa cuántas iglesias hayan en tu esquina, habla de Cristo, forma grupos, anda a los grupos sociales, involúcrate con los adultos mayores, si te gustan los abuelitos, si te gustan los niños, involúcrate con eso. Eso es hacer iglesia, eso es plantar iglesias. Y esto es muy importante. Las iglesias nuevas ganan más personas que las ya establecidas. ¿Y esto qué quiere decir? Que después de 5 años, la iglesia se estanca. La iglesia se confía, se estabiliza. Y como se estabiliza, se despreocupa de las almas y se empieza a preocupar de la estructura física. Porque tanto tiempo mirándose entre ellos, empiezan a buscar qué hacer. Entonces les molesta que la puerta gira, les molesta que las sillas son incómodas, les molesta que el púlpito está muy arriba, muy abajo. Al final se distraen preocupándose de cosas vanas. Por eso, antes de 5 años, la iglesia tiene que fortalecerse, tiene que crecer, tiene que caminar, tiene que anhelar plantar, tiene que anhelar salir, tiene que anhelar ir, tiene que anhelar hacer discípulos. Segunda pregunta que les quiero hacer, y esto va muy enfocado al versículo que leímos. En Mateo 9:35, que es otro pasaje de la Biblia que habla de, y aquí me quiero enfocar un poquito más, Mateo 9:35, 38, ¿estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, ahí me dijeron sí, ya, muy bien. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Primero entender qué es la mies. 1, que los campos ya están listos. Eso está diciendo el Señor. Y en el pasaje anterior que leí en Juan 4:34 dice, ¡hey, abra los ojos! Miren, la mies es mucha, la cosecha está lista. Y aquí vuelve a decir, los campos están listos para la cosecha. ¡Hey, Esmeralda! La gente está con necesidad, la gente está sufriendo, hay almas con desesperanza, hay gente desesperada que no tiene escapatoria y que su única alternativa es deprimirse, suicidarse, adolescentes y jóvenes sin esperanza. ¡Hey, iglesia, despertemos! La mies es mucha, la cosecha está lista. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos. Pero cuando volvemos acá a este pasaje del Señor, Cristo le está diciendo a sus discípulos, la gente siempre va a tener necesidad. Aquí, allá, a la vuelta de la esquina, donde ustedes vayan, en un negocio, en la feria, la gente siempre está con necesidad. Ustedes siempre van a encontrar a alguien que anhela ayuda para su alma.
Y como iglesia debemos convertirnos en una iglesia que esté lista y dispuesta para la siega. Una iglesia con intención, una iglesia con pasión. Dice que para cosechar hay que ser enviado y para ser enviado hay que ser un obrero y para ser obrero hay que ser humilde. El problema de todo esto, que la cosecha es tan grande y los obreros son pocos. El gran problema que hoy día hay, y cuando lo leo me duele el corazón ver que los obreros somos pocos. Me involucro, somos pocos. La necesidad que el mundo hoy día tiene no alcanza a satisfacerse porque los obreros del Señor se han detenido, porque los obreros del Señor han mirado para atrás, porque los obreros que algún día tomaron ese arado se cansaron, porque los obreros que algún día tomaron ese arado miraron otra cosa, dejaron de mirar al Señor, se volvieron hacia atrás. Muchos se quedaron estancados, muchos se preocuparon de su cansancio, de sus heridas, de sus ampollas tal vez que tenían en sus manos, se fatigaron y no quisieron más. Y la cosecha empezó a crecer, a crecer, a crecer, y el obrero escaseó. Y el Señor hoy día nos está diciendo eso. Necesito obreros con pasión, obreros que digan sí al llamado, obreros que estén dispuestos a trabajar, obreros que sean humildes, obreros que trabajen de una manera constante, consecuente, que no se den por vencido. Necesito esos obreros que vean al mundo con necesidad. El problema del mundo no es Satanás, ¿sabían ustedes? Sino la falta de obreros comprometidos. La falta de obreros comprometidos, incapaces, de no servir. Es importante ser obreros que anhelen un compromiso, que anhelen servir como Cristo servía. Imagínense, aquí dice Cristo recorría todos los pueblos y aldeas enseñándoles y entregando y anunciando las buenas nuevas al reino, sanando. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Cristo tenía compasión de ellas. Cristo, muy cansado, muy agotado, tal vez quería ir a descansar después de estar todo el día sanando, haciendo milagros, predicando, pero cuando veía multitud que lo seguía, le decía, ya, vamos. Y se daba ánimo, le pedía fortaleza a su padre y se levantaba y seguía predicando, seguía ministrando, porque él sabía la necesidad que tenía la multitud, sabía la necesidad que tenía, que eran personas desamparadas, personas que eran como ovejas sin pastor. Él sabía la necesidad y llama a sus discípulos y les enseña esto. Obreros son necesarios para una cosecha. Y hoy día, como iglesia, y es genial ver esto, que el Señor no se ha detenido, el Señor ha seguido avanzando, y ustedes ven, y yo puedo ver aquí en el Zoom tanta gente que tal vez no conozco, no sé nada de ellos, y veo que el Señor sigue trayendo. ¿Y dónde están los obreros? ¿Dónde están esos obreros dispuestos a servir, dispuestos a discipular, a formar, dispuestos a dar una palabra, un consejo, a orar, a interceder, a ir a visitar, a llamar cuando está enfermo? ¿Dónde están los obreros? Y eso es el Señor. El Señor está diciendo, faltan obreros. Y hoy día el desafío es para nuestra iglesia ser obreros como el Señor quiere. Ese obrero, como decía yo, que diga sí al llamado, que sirva humildemente. El obrero siempre es el segundo. El obrero siempre es el que no tiene honra. Muchas veces no queremos ser obreros, pero queremos ser capitanes, queremos ser mandamases, como se dice con el casco blanco. Queremos tener la honra, pero la honra siempre es del Señor, Esmeralda. Todo lo que nosotros hagamos hoy día es la honra es del Señor. Es Él el que tiene que glorificarse, la formación es Él el que tiene que glorificarse a través de nosotros. Por eso es necesario que como iglesia hoy día hagamos un compromiso y digamos, yo quiero ser ese obrero que el Señor demanda.
Yo quiero ser ese obrero que diga sí al llamado. Yo quiero ser ese obrero que diga, aquí estoy, Señor. Yo tomo ese arado y avanzo contigo. No importa si estoy mayor, no importa si soy joven, no importa si soy niño, pero tú hoy día me estás llamando a cosechar. Tú hoy día me estás llamando a ir por esas personas que necesitan de ti, a ir por esas personas que necesitan una palabra, porque están angustiadas, porque están desesperadas, porque están solas, están sin pastor. Y no podemos decir que ya la gente está evangelizada, no, porque siempre hay alguien que falta, siempre hay alguien que está con necesidad. Donde, como yo decía anteriormente, donde usted vaya va a encontrar a alguien necesitado, su vecino, su amigo, gente que tal vez mucho tiempo no ha visto, su familia, que de repente el Señor póneles en el corazón y uno da una palabra. Ahí tiene que estar el obrero dispuesto a ir, dispuesto a trabajar. Por eso yo hoy día quiero que ustedes, y para ir terminando, porque no me quiero alargar, porque el punto es este. Iglesia Esmeralda, necesitamos convertirnos en obreros. Necesitamos trabajar todos en el mismo propósito. Necesitamos todos ir para aquellos que necesitan de nosotros. Yo quiero que hoy día aquellos obreros, dos oraciones, aquellos obreros que abandonaron el arado por su cansancio, por su estructura, por su religiosidad, porque creyeron que no eran suficientes, porque creyeron que había más gente. Yo hoy día quiero que oren al Señor y entreguen ese cansancio y entreguen tal vez ese daño que hicieron tal vez a muchas personas, porque cuando uno abandona una obra, no solo se deja estar uno, sino daña a todo aquel que creyó en tu palabra, que creyó en el Señor, se forman heridas, gente después no cree. Entonces, hoy día necesitamos pedir perdón, obrero. Tú que un día trabajaste por la obra del Señor, tú un día que estuviste ahí en la gloria, que te esforzaste, el Señor hoy día te está diciendo que no es suficiente, que no fue suficiente. El Señor te está diciendo que tienes que seguir, volver a tomar ese arado. Si estás ahí estancado y no sabes cómo avanzar, el Señor hoy día te está diciendo, yo soy tu ayuda, yo te voy a restaurar, yo te voy a formar, yo te voy a enseñar, pero tú tienes que avanzar. Es tiempo que avances, es tiempo que salgas de lo que tú un día, tú mismo te encerraste. Porque yo siempre he sido el Señor, yo siempre he sido el que avanzo, yo estoy ahí. Y el Señor hoy día, ese es el primer llamado. Hermanos, yo quiero que oremos al Señor, que abra su corazón al Señor, que entregue eso que un día usted tenía y que le pida perdón al Señor y le diga, Señor, por favor, perdóname. Perdóname por dejarme estar. Perdóname por no seguir el llamado. Perdóname por cansarme. Perdóname. Perdóname por creer que yo no era necesario. Pero la palabra hoy día te dice que sí eres necesario, que sí eres necesario. Necesitamos de ti, necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu oración, necesitamos de que estés ahí para apoyar a aquellos que están más débiles. Necesitamos, nunca es suficiente, porque el Señor sigue trayendo, porque la cosecha sigue aumentando, porque la mies es mucha, es mucha, es mucha, la necesidad es mucha, necesitamos más obreros. Yo ayer veía cuando la pastora hablaba, díganse al llamado, y me dio tanta pena ver que habían tantos y tan pocos dijeron, sí, aquí estoy. Cuando el Señor sigue trayendo, y yo digo, Señor, pero ¿por qué confías más en nosotros? ¿Por qué sigues trayendo más, Señor, si hay poco obrero? Pero el Señor tiene sus planes, y si el Señor nos está llamando hoy día y nos está desafiando, yo, Esmeralda, mi familia, la que me acobijó, la que me dio la oportunidad de crecer, la que me dio la oportunidad de formarme, porque todavía estamos en este proceso. Yo me canso, me agoto, pero cuando estoy en esa etapa oro al Señor y el Señor me restaura, me fortalece y sigo avanzando, pero jamás en la vida se me ha pasado por la mente volver atrás, porque cuando vuelvo atrás
veo la imperfección, veo todo lo malo, veo cómo era. Entonces decido avanzar aunque me cuesta, aunque me canso, aunque muchas veces no tengo las capacidades, pero el Señor me fortalece y el Señor me dice, aquí estoy. Y eso es lo que yo quiero que tú como Esmeralda entiendas. El Señor está para ayudarte, el Señor está para enseñarte, para capacitarte. El Señor quiere. Tú tienes que querer, tú tienes que anhelar, tú tienes que desear amar con pasión, así como Cristo amó y fue capaz de dar su vida por las almas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que anhelar hacerlo. Entonces yo los invito a orar a aquellas personas que saben y que conocen y saben que hoy día no son los obreros que el Señor quiere, que pidamos perdón. Y cuando pidamos perdón, pidámosle y digamos, Señor, aquí estoy nuevamente. Yo creo que el Señor quiere nuevamente que digamos, aquí estoy. Aunque no sepa nada, aunque esté luchando con todo, pero el Señor ya nos dijo, yo los voy a formar. Yo nos dio el camino. Usted tiene que decidir. Amén. Padre, en esta hora yo oro a ti, Señor. Oro, Señor, por mi familia Esmeralda, Señor. Oro, Señor, por todos aquellos obreros, Señor, que tal vez han estado cansados por años, Señor, que quedaron, Señor, en el camino, o que están ahí, Señor, en espera de ver algo distinto, de ver, Señor, un cambio. Tú conoces la mente, tú conoces el corazón, Señor. Por eso yo hoy día oro para que tú hagas una restauración, Señor, para que tú sanes el corazón herido, para que tú fortalezcas al cansado, fortalezcas, Señor, al caído, para que tú, Señor, seas el único, Dios mío, que toque el corazón, que redarguya, Dios mío, a tus hijos, Señor, que tal vez en algún momento, Dios mío, dejaron de avanzar, dejaron, Señor, de buscarte, dejaron, Señor, de mirarte a ti por sobre todas las cosas y fueron dejando, Señor, atrás todo aquello, Señor, que era importante para ti, papá. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho las cosas bien, Dios mío. Perdónanos si no hemos sido realmente los obreros que tú necesitas, esos obreros leales, esos obreros que sirvan incondicionalmente, esos obreros, Señor, fieles a ti, fieles, Señor, a tu visión, esos obreros, Señor, esforzados, esos obreros, Señor, que no le teman a nada, que no le teman a decir no, esos obreros que estén ahí, Señor, atentos, atentos a la cosecha, atentos, Señor, a la siega. Oh, Padre, en esta hora lloro por mi familia Esmeralda, Señor, para que tú traigas este renuevo que estamos esperando, Señor, como iglesia, este renuevo, Señor. Ese renuevo, Señor, que necesitamos todos, papá, porque tú, Señor, ya estás ahí, porque tú, Señor, ya has dado tu palabra, tú sigues avanzando, Señor, y necesitamos caminar contigo, Señor. Necesitamos, Señor, ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Esa iglesia que crezca, esa iglesia que dé frutos, esa iglesia, Señor, que vaya por el perdido, esa iglesia con pasión, esa iglesia con intención, esa iglesia que esté decidida, Señor, a ir por más cada día, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor. Y que tú, Dios mío, sigas tocando el corazón para que la decisión final, Señor, sea de corazón de cada uno de mis hermanos al llamado que tú nos estás haciendo hoy día. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.